Bueno, muy buenas tardes. Somos el grupo SB125. Mi grupo está conformado por Claudia Alejandra Arias Cotobar, David Martínez, Maico Mora y la persona que le habla, Angélica Peñaranda. Hacemos parte de la carrera licenciatura en Educación Física y Deporte. Bueno, hoy le venimos a hablar sobre la educación física y unas preguntas que se plantean ante esta materia. Bueno, ¿qué debe ser el docente de educación física? El docente de educación física, por lo general, siempre lo encontramos donde haya deporte, donde veamos la disciplina, donde veamos que hay alumnos que quieren practicar el deporte que vaya a haber en el momento. Bueno, lo principal es la motivación del profesor que le da al estudiante, cómo debe ser ese profesor en esa clase, cómo debe motivar al estudiante. La segunda pregunta es, ¿qué debe saber el docente de educación física? El docente de educación física lo que debe saber o debe tener siempre es una buena actitud deportiva, tener una actitud incluyente, o sea, motivar a todos los alumnos, no discriminando uno de otro, sino que todos sean iguales o hacer, ¿cómo les digo? Que ese profesor haga que el alumno se motive a hacer este deporte o que todos los trate por igual. La tercera pregunta, ¿qué debe hacer el docente de educación física? El docente de educación física lo que debe hacer es motivar al estudiante siempre. Nunca dejarlo solo, acompañarlo en el momento del deporte, siempre estar ahí, indicarle, darle la motivación otra vez. ¿Por qué siempre repito esta palabra como motivación? Porque creo que es lo más importante que debe de haber. El docente siempre lo vamos a encontrar más como en las instituciones educativas. El docente por lo general siempre tiene que hacer una clase muy integradora, una clase que siempre incluya a todos los estudiantes y que sea muy buena. Y el docente siempre debe como organizar su clase antes de darla. ¿Por qué digo que organizarla? Porque el docente nunca puede llegar como sin saber algo de ese deporte. Siempre tiene que enseñarle al estudiante de la mejor manera. Ahorita a continuación los dejo con mi compañero David. David, el micrófono está apagado. Pues yo voy a explicar desde el área de comunicación cuáles son las tres preguntas y las respuestas. ¿Qué debe saber el docente de educación física? Creo que un profesor de educación física debe saber mucho de cómo tratar y expresarse para tener un buen trato directamente hacia sus alumnos o hacia cualquier persona, para dar unas indicaciones claras y precisas. ¿Qué debe hacer el docente de educación física desde la comunicación? Debe desarrollar competencias integrales frente a estas para tener un buen desarrollo comunicativo y que sea asertivo, para que se entienda más fácil a la hora de dar las órdenes o un ejercicio en el campo de educación física. ¿Qué debe ser el docente de educación física desde la comunicación? Tiene que ser un docente bien correcto a la hora de comunicarse y de hablarle a sus alumnos, tener un buen dialecto y dar órdenes precisas y concisas para tener una buena comunicación afectiva y correspondiente. Sigue mi compañero Michael Mora.
Bueno, yo voy a responder las tres preguntas desde el punto del área de fundamento de pedagogía. ¿Qué, qué debe ser un profesor de educación física pedagógica? Un profesor de educación física debe ser un líder dentro y fuera del aula. Ser amable, amigable y sobre todo debe ser un profesor que genere confianza. ¿Qué debe saber un profesor? El profesor de educación física debe saber los principios generales de la educación y los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué debe hacer? El profesor es el responsable de enseñar conceptos, procedimientos o actitudes Tiene que hacer más fácil el aprendizaje. Te dejo con mi compañera Claudia Alejandra. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, el profesor de educación física, él debe ser amable, cariñoso, respetuoso y dar a entender a los estudiantes las diferentes actividades que él da. Por ejemplo, en el área de fundamentos pedagógicos, el profesor también debe saber cómo hacer un estiramiento, cómo dar a entender, hacer el estiramiento, cómo también tiene que saberse expresar, porque si no sabe expresar el profesor o darse a entender, los niños van a hacer un mal estiramiento y pues van a lastimar. Él que debe saber, pues como les vuelvo y les repito, pues él debe saber dar todo, saberse dar a entender, saber cómo hacer un movimiento, también saber cómo comunicarse, darse a entender, dar amor a los niños, decir cómo son los entrenamientos, los ejercicios, no solo focalizarse en un estiramiento, ¿no? O decir que o en un solo ejercicio, o decirles que hagan una sola actividad, ¿no? Dejarlos que ellos sean libres y que se expresen como quieren. Y el hacer, pues, el profesor debe, pues, en el ser profesor es una base muy bonita, porque ellos tienen, en ellos está la responsabilidad de hacerles entender a todos los niños de cómo hacer las actividades, como decían mis demás compañeros. Saber comunicarse, saber ser sociables, porque si un profesor es grosero con un alumno, nunca los alumnos lo van a respetar. Y eso es todo. Bueno, darle gracias a todos pues por la atención. Lo importante es saber ser un buen profesor, es saber ser como esa guía ante ese alumno, apoyar a ese alumno a que cada día sea mejor, a que cada día le guste más el deporte. Creo que el deporte es una base fundamental ante todo niño, ante toda persona, adulto mayor, lo que sea. Siempre va a ser fundamental y lo más importante es fomentarlo. Nosotros como estudiantes nos estamos formando para ser ese docente incluyente, ese docente que apoya al estudiante, y eso tratamos de hablar por cada parte de la materia. Como bien supieron, mi amigo David habló sobre la materia de comunicación, mi amigo Michael sobre la de pedagogía y Claudia sobre la de fundamentos biológicos. Muchas gracias y que tengan linda tarde.